Hay una gran diferencia entre religión y una relación con Jesús. Cuando Jesús habla en su palabra y habla de los caminos, solo menciona dos caminos. Él no dice que uno puede mejorar su vida y llegar al camino correcto. Él no dice que uno tiene que pertenecer a cierta denominación o religión para llegar al camino correcto. Él simplemente nos habla en su palabra de dos caminos. Y comienza en este pasaje que tenemos en Mateo 7, versículo 13 en adelante, donde el Señor está hablando de dos posibilidades, de dos alternativas. Y lo que estas alternativas nos enseñan a nosotros es el gran peligro de la religión. La religión puede ser el impedimento más grande para algunos conocer a Cristo, porque enfatizan la religión, no una relación íntima con Cristo. Así que vamos a leer lo que la Biblia dice aquí. Mateo capítulo 7, versículo 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La versión Palabra de Dios para Todos dice: sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Noten que no solamente es angosto, es muy angosto, y solo unos pocos alguna vez lo encuentran. Y esto nos da un retrato a nosotros de la realidad de que la mayoría de las personas se van a perder, de que la mayoría de las personas que conocemos están en el camino ancho, no en el camino angosto, y no nos debe sorprender porque la Biblia lo dice. Inclusive entre los cristianos aún es una realidad. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, solo tuvo 12 con él. Así que tenemos que entender algo que en la Biblia nos enseña a nosotros, que no es obedecer algo, sino es creer algo. Es el camino ancho, es un camino de hacer, de obras, de cumplir ciertos requisitos de la religión o de la iglesia o de uno mismo. Pero la Biblia dice: hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin trae muerte. La Biblia está bien clara en cuanto a esto. Dice que este camino ancho, que este camino, dice, esta puerta angosta, esta carretera al infierno es amplia, y muchos escogen ese camino. El Señor Jesús no está jugando aquí con las ideas. El Señor Jesús no está aquí dando muchas opciones. Son dos opciones: el camino ancho o el camino angosto. Es los únicos dos caminos. Por eso rechazamos la idea de universalismo. Esa es la teología o la enseñanza que cree que todos seremos salvos, que todos iremos al cielo. Eso no es lo que la Biblia enseña aquí. La mayoría de las personas, las multitudes, terminarán en destrucción eterna, no en salvación. Dice: muchos son los que van a entrar por ahí. El camino al infierno es ancho y es profundo, dice Apocalipsis. Pero dice que el camino angosto, pocos son los que lo encuentran. Noten esa idea ahí.
pocos son los que lo encuentran. En otras palabras, hay que buscarlo para poder encontrarlo. Es obvio que no todos los caminos llevan al cielo. Cuando Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, si usted cree eso, Jesús está enseñando exclusividad. Jesús está enseñando un mensaje que tiene restricciones. Y hay gente que dice, no, pero Jesús era un buen hombre, Jesús era un gran profeta. No. Si Él no tuvo razón cuando dijo que Él era el único camino, Él no era un buen hombre ni un gran profeta, Él era un mentiroso. Usted no puede creer las dos cosas. Usted no puede negar que Él dice que Él es el camino y aceptar que Él era un buen hombre y un profeta, un gran maestro. No. O Él era quien dijo que Él era el único camino, o Él era un mentiroso. No hay otra opción. Nosotros creemos que fue así. Jesús dijo, yo soy la puerta. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el libro de Hechos, capítulo 2, la Biblia dice, capítulo 4, que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el quien podamos ser salvos. La Biblia dice, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si entendemos que básicamente hay dos religiones en el mundo. Es la religión de hacer y la religión de ya fue hecho. Religión de hacer es una religión de obras. La religión de ya está hecho es lo bíblicamente, el cristianismo bíblico. Porque la Biblia dice que ya Cristo lo hizo todo. Nosotros simplemente tenemos que aceptarlo. No es popular hoy hablar de solo un camino. Vivimos en un tiempo de ecumenismo, de interdenominacionalismo, donde todo el mundo cree que todas las fees y todas las creencias son válidas. Sin embargo, bíblicamente no son válidas. Y por eso no es muy popular. Y no nos gusta no ser populares, no nos gusta, pero esto no se trata de encuestas y de respuestas múltiples. Es un solo camino, hay una puerta estrecha y hay una puerta angosta. Seguimos. En segundo lugar, él menciona el peligro de las apariencias. Él dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Permiso. Así que por sus frutos los conoceréis. Está hablando aquí ahora de las apariencias. Y hay muchos falsos profetas hoy en este mundo. Y el Señor lo advierte en su palabra. ¿Cuántas veces Él menciona, por ejemplo, primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El libro de Hechos, Pablo está hablando y menciona
que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, dice él, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, 28 al 30. Segunda de Pedro 2, 1 al 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Así que Pedro, Pablo y Juan, todos nos advierten de estas personas que aparentan ser ovejas, pero son lobos rapaces. Un lobo es un animal hambriento, egoísta, avaro, vicioso, y así son estos líderes y predicadores hoy que vienen vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. ¿Y cómo lo conocemos? Por sus frutos los conoceréis. La Biblia da claramente las calificaciones de un pastor en 1 Timoteo 3, en Tito 2. Y nos dice que no importa cómo una persona aparente ser, su naturaleza va a revelar lo que es. Por eso él dice que el mal árbol da mal fruto y el buen árbol da buen fruto. Así que tenemos que tener discernimiento para conocer, para distinguir a las ovejas de los lobos vestidos como ovejas. Y Jesús dice que hay que proteger a la comunidad de ellos. Los pastores somos llamados a proteger a los hermanos de estos lobos rapaces. Es nuestro deber. Y tenemos que decirlo. Por eso a veces, aunque no queremos, pero a veces tenemos que mencionar nombres. Tenemos que mencionar movimientos. Tenemos que mencionar ministerios y mensajeros erróneos, que lo que andan es buscando su propio interés y no el interés de las ovejas y la obediencia de Cristo. Por eso hay peligros con la apariencia, pero también hay peligros con nuestra manera de profesar, con nuestra manera de actuar, porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Judas seguramente le llamó al Señor Jesús Señor. Noten el versículo 21 en adelante, Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Note que un día va a haber un juicio, y quizás las palabras más tristes están aquí. Escuchar en aquel día: nunca os conocí. ¿Quién tú eres? Dice la Biblia en Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen
lo que yo digo. En otras palabras, la obediencia a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios, es la verdadera evidencia de que soy un hijo de Dios. Porque la fe se hace evidente, la fe se hace evidente por la obediencia. Por eso lo dice en el versículo 21, dice, noten el 21 de nuevo, dice, sino el que hace la voluntad de Dios. Aquellos que son discípulos de Cristo hacen la voluntad de Dios. No solamente estas personas predicaban el mensaje correcto, dice, profetizaban en su nombre, hacían milagros, dice aquí, en su nombre, tenían grandes obras en su nombre, sanidad, sacaban demonios, milagros, seguidores, iglesias grandes quizás, pero él le dice, nunca os conocí. Hacedores, dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. La Biblia lo dice, en aquel día, los que están a su izquierda le va a decir, apartaos de mí a fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Qué triste pensar que ese día va a llegar. Van a haber personas engañadas que han estado engañando a otros. No han seguido los principios bíblicos, no han seguido las enseñanzas del Señor, sino han decidido hacer lo que quieren hacer para quizás tener fama o tener fortuna. Las dos no son características de un verdadero siervo de Dios. Porque el término más honrado en el cielo es entra, buen siervo y fiel. No buen apóstol, no buen profeta, no buen reverendo, no buen pastor, no buen diácono, no buen anciano, no buen maestro. Entra, buen siervo y fiel. Siervo es el título honrado. Cristo no vino para ser servido, sino vino para servir. Y si los líderes que usted escucha y sigue no son siervos, entonces el que no sirve, no sirve. Déjeme concluir preguntándole simplemente, si usted muriera hoy, ¿en cuál camino estás? ¿Estás en el camino angosto o en el camino ancho? La respuesta no depende de lo que tú conoces intelectualmente acá arriba. Señor, Señor. Todas estas personas reconocían el señorío de Él. Dijeron, Señor, Señor. No es un conocimiento intelectual. Tiene que viajar de aquí a aquí. Unas 18 pulgadas. Del cerebro al corazón. Porque no es religión, es una relación. Miren cómo lo dice Lucas capítulo 13, versículo 23 al 28. Dice así la palabra de Dios. Y si alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, pues les aseguro que mucha gente tratará de entrar, pero no podrá.
Supongan que el dueño de una casa ya ha cerrado la puerta y ustedes se quedan afuera llamando. Y entonces dicen: Señor, ábrenos la puerta. Pero él responde: no sé de dónde son ustedes. Entonces ustedes dicen: nosotros comimos y bebimos contigo, y tú enseñaste en nuestras aldeas. Él les dice: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Hacedores de maldad, dice Mateo. Y habrá llanto y crujir de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero ustedes sean echados fuera. ¡Fuera! Es triste pensar que ese día será un día real, donde mucha gente escucharán: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero eso es en aquel día, el día del juicio. Hoy hay esperanza, hoy hay oportunidad. Quizás usted está escuchándome hoy, usted está en el camino ancho. Hoy usted puede escoger el camino angosto hacia la vida. Cristo dice: el que cree en mí, de ninguna manera le echo fuera. Hay que creer en Cristo ahora. En aquel día es muy tarde. En aquel día su conocimiento, sus obras, su práctica no le ayudarán. Es confesando a Cristo ahora que le promete estar en el camino angosto. Es creyendo en Cristo hoy que le podrá llevar a la vida eterna. Solamente hay un camino que lleva a la vida, y es Cristo. Es el camino, la verdad y la vida. Es Cristo quien es la puerta. Y si usted no le conoce, si usted todavía, no sé qué está esperando, pero si usted todavía no ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, hoy es el mejor día. Hoy es el día que usted puede escoger el camino angosto, el camino que lleva a la vida. Y usted será uno de los pocos que lo hallaron. No espere. Hoy es el día. Oremos.